Imagínense despertando con el corazón latiendo como tambor en carnaval, dándome cuenta de que acabo de cruzar el límite con la mujer que debería ser solo mi maestra, un beso que quemaba más que el sol de Veracruz. ¿Han sentido ese fuego prohibido que los consume? Comenten abajo desde qué rincón de México o el mundo me están escuchando, y si se suscriben, les traigo más dramas que no los dejarán dormir. Yo soy Juan, un chavo de 18 años que vive en un pueblito chiquito de Veracruz, rodeado de campos de caña de azúcar que parecen no acabar nunca. Mi familia es dueña de unas plantaciones grandes, y la casa donde vivo es como un palacio en medio de la nada. Paredes blancas, techos altos con vigas de madera, y un patio enorme donde el sol pega fuerte todo el día. Mi papá, don Pedro, es un hombre recio, de esos que se levantan antes del amanecer para supervisar a los trabajadores en los cañaverales. Él construyó todo esto con sus manos, empezando de cero, y ahora espera que yo siga sus pasos, pero con un título universitario para manejar el negocio como un profesional. Mi mamá, doña Carmen, es la que lleva las cuentas, siempre con su libreta en mano, calculando toneladas de caña y pesos que entran y salen. Ellos son ricos en el pueblo, pero no de esos que tiran el dinero. Son estrictos, y me tienen bajo la lupa porque saben que soy un flojo de primera. En lugar de estudiar para el examen de ingreso a la universidad en Xalapa, yo prefiero pasar el tiempo tirado en la hamaca del patio, jugando fut con los cuates en el campo, o soñando con escaparme a la ciudad, donde hay luces, música y chicas que no conocen mis torpezas. El problema es que ya reprobé el examen 2 veces. La primera, porque me la pasé de fiesta en la playa de Alvarado con mis amigos, bebiendo chelas frías bajo el sol ardiente, sintiendo el sudor correr por mi espalda mientras reíamos de tonterías. La segunda, porque simplemente no me entra la cabeza para los números ni las letras largas. Mis papás se desesperan. Don Pedro me dice con esa voz grave como trueno: «Juan, mijo, si no estudias, ¿qué vas a hacer? ¿Cortar caña toda la vida como yo lo hice al principio? No, tú vas a ser algo más. Vas a la universidad en Xalapa a estudiar administración para que manejes esto como se debe». Doña Carmen asiente, con sus ojos penetrantes, y agrega: «Y no solo por el negocio, sino para que la gente no diga que el hijo de los ricos es un bueno para nada». Yo solo bajo la cabeza, sintiendo el peso de sus expectativas como una mochila llena de piedras. No me gusta el estudio. Me aburre sentarme horas con libros que hablan de ecuaciones o poemas que no entiendo. Prefiero el viento caliente de los cañaverales, el sonido de las machetas cortando tallos gruesos, o el río cercano donde me meto a nadar desnudo cuando nadie ve, sintiendo el agua fresca acariciar mi piel bronceada por el sol. Han intentado de todo para que yo cambie. Tutores que vienen de Xalapa, estrictos como sargentos, que me hacen repetir fórmulas hasta que me duele la cabeza. Uno era un maestro de matemáticas que golpeaba la mesa con una regla cada vez que me equivocaba, haciendo que mi corazón latiera rápido de miedo. Otra era una chica joven de literatura, pero se rindió después de unas semanas, diciendo que yo era un caso perdido. Mis papás no se dan por vencidos. Quieren que entre a la universidad, que saque un título en economía o algo así, para expandir el negocio a otros estados, quizás hasta exportar azúcar a Estados Unidos. No es solo por presumir, Juan, me dice don Pedro en las cenas familiares, con su bigote grueso temblando de seriedad. Es para que no te vean como un ignorante con dinero. Yo asiento, pero por dentro pienso en otras cosas, en motos rápidas por las carreteras costeras, en noches de baile en antros de Veracruz Puerto, en cuerpos de mujeres que no conozco, curvilíneos y misteriosos bajo la luna. Entonces, decidieron contratar a alguien nuevo, María, una maestra viuda de 42 años del pueblo vecino, famosa por cómo enseña literatura como si fueran chismes calientes del mercado. La oí nombrar por primera vez cuando doña Carmen habló con una comadre en la cocina. Dicen que es la mejor, que hace que los chavos se interesen en los libros contándolos como novelas de amor prohibido. Yo no le di importancia. Pensaba que sería otra maestra aburrida, con anteojos gruesos y voz monótona. Pero el día que llegó a la casa, todo cambió. Era un mediodía caluroso, el sol pegando como plomo derretido sobre los techos de teja. Yo estaba tirado en el patio, con mi camisa desabotonada dejando ver mi pecho joven y musculoso por el trabajo ocasional en los campos, jugando con mi teléfono, sintiendo el sudor resbalar por mi cuello.
Oí el motor de una moto vieja deteniéndose en la entrada, y mi mamá gritó: «Juan, ven a saludar a tu nueva maestra». Me levanté perezoso, arreglando mi cabello revuelto, y bajé las escaleras de madera crujiente. Allí estaba ella, bajo la sombra del porche, quitándose el casco con movimientos elegantes. María no era como las otras. Su falda floreada se pegaba a sus caderas amplias por el calor húmedo, marcando curvas generosas que se movían con cada paso como ondas en el Golfo de México. Sus pechos llenos subían y bajaban con cada respiración profunda, presionando contra la blusa ligera de algodón que se adhería a su piel morena y brillante como miel fresca. Tenía el cabello negro largo, atado en una cola suelta que dejaba mechones caer sobre su cuello esbelto, y ojos negros profundos que parecían tragarte entero, llenos de secretos y una tristeza oculta. Su boca era carnosa, con labios que se curvaban en una sonrisa sutil, como si supiera algo que yo no. Olía a jazmín mezclado con el sudor dulce del viaje, un aroma que me golpeó como una ola caliente. «Hola, Juan», dijo con voz ronca y cálida, típica de las mujeres veracruzanas, extendiendo su mano suave pero firme. Yo la tomé, sintiendo un cosquilleo eléctrico subir por mi brazo, y murmuré: «Mucho gusto, maestra». Doña Carmen la presentó con esperanza en la voz. «María es la mejor en literatura, mijo. Ella te va a ayudar a pasar ese examen. No seas flojo, ¿eh?». María sonrió, sus ojos ladeándose hacia mí como si me midiera. «No te preocupes, Carmen. Los chavos como Juan solo necesitan que les cuenten las cosas de manera interesante». Subimos al cuarto de estudio, una habitación fresca con ventilador zumbando y una mesa grande cubierta de libros. Me senté frente a ella, intentando no mirarla mucho, pero era imposible. Su blusa se entreabría ligeramente al inclinarse para abrir un libro, revelando la línea suave de su escote profundo, donde la piel se curvaba invitadora, haciendo que mi mente divagara a lugares prohibidos. Empezó la clase no con reglas gramaticales, sino con una historia. «Juan, ¿sabes de Romeo y Julieta? No es solo un cuento viejo. Es sobre un amor que quema, que cruza límites que no deberían cruzarse, como un fuego en los cañaverales que se sale de control». Su voz me envolvía, haciendo que imaginara escenas vívidas, cuerpos entrelazados en la oscuridad, pechos presionados contra pechos, caderas moviéndose en un ritmo frenético bajo la luna. «¿Por qué tan distraído, Juan? ¿Es por los números o por algo más caliente?», me preguntó un día, con una risa juguetona que hacía que sus labios se separaran tentadores. Yo me sonrojé, balbuceando: «Nada, maestra, solo el calor». Pero cada vez que su mano rozaba la mía al pasar el libro, sentía chispas, y mi mirada se desviaba a sus curvas, a cómo su falda se ajustaba a sus muslos firmes cuando se cruzaba de piernas. Las clases se volvieron adictivas, no por los libros, sino por ella. Me contaba de su vida. Viuda desde hace 5 años, su marido murió en un accidente en los campos, dejándola sola en una casita modesta. «La soledad es como un río seco, Juan», decía, con ojos tristes pero brillantes. «Te deja sediento de algo más». Mis papás tuvieron que viajar a Xalapa por negocios de la caña, dejando la casa a mi cargo con Lupita, la sirvienta que cocina y limpia pero no se mete en mis cosas. «Pórtate bien, mijo», me advirtió doña Carmen antes de irse. «Estudia con María, no andes de vago». Yo asentí, pero por dentro sentía una emoción rara. Invité a María a quedarse más tiempo después de las clases, para repasar, le decía. Las conversaciones se volvieron personales. Bajo el porche al atardecer, con el sol tiñendo los cañaverales de rojo, ella hablaba de su viudez, de cómo extrañaba el toque de un hombre, sus palabras cargadas de un deseo sutil que me hacía imaginar sus curvas desnudas bajo la luz tenue. «A veces, Juan, una mujer necesita sentir que aún está viva», murmuraba, su mano rozando mi brazo accidentalmente, enviando calor a todo mi cuerpo. Una noche, salí con mis cuates a una cantina del pueblo, bebiendo tequila que quemaba la garganta como fuego líquido, riendo de chistes groseros sobre mujeres curvilíneas y noches calientes. Regresé tambaleante a la casa, el mundo girando, y vi luz en el cuarto de estudio. Allí estaba María, corrigiendo mis papeles bajo la lámpara, su blusa desabotonada lo suficiente para mostrar la curva superior de sus pechos generosos
piel brillante por el calor nocturno. Me acerqué, el alcohol soltándome la lengua. Maestra, usted me vuelve loco con esa mirada. Ella levantó la vista de los papeles, sus ojos oscuros brillando bajo la luz amarillenta, y por un instante, el aire en el cuarto se espesó como el humo de un fogón encendido. Mi confesión colgaba entre nosotros, cruda y torpe, mientras yo me balanceaba ligeramente por el tequila que aún corría por mis venas. María se puso de pie despacio, su silueta recortada contra la ventana donde la noche veracruzana se colaba con un viento tibio cargado de grillos. «Juan, estás borracho», murmuró, pero no retrocedió. En cambio, dio un paso hacia mí, y sentí el calor de su presencia como una brisa salina que me envolvía. Mi mano, temblorosa, se extendió hacia su brazo, rozando la tela fina de su blusa que se adhería a su forma madura, y el contacto fue como un relámpago que me sacudió de la cabeza a los pies. «Esto no está bien», dijo ella, su voz un susurro ronco que traicionaba una lucha interna, pero sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca, no para apartarme, sino para sostenerme. Nos miramos fijamente, y en ese silencio cargado, el mundo se redujo a nosotros dos. Me incliné, atraído por el imán de su proximidad, y nuestros labios se encontraron en un beso vacilante al principio, como probar un chile fresco que pica, pero invita a más. Sus labios eran suaves, con un sabor a café amargo y algo dulce, quizás el eco de una fruta que había comido esa tarde. Mi lengua exploró con timidez, y ella respondió con una intensidad contenida, su cuerpo presionándose contra el mío en un abrazo que empezó accidental pero se volvió deliberado, sus formas plenas moldeándose contra mi pecho como arena húmeda bajo las olas. No fuimos más allá esa noche. El beso se prolongó hasta que el vértigo del alcohol y el deseo me hizo separarme, jadeando, con el corazón galopando como un caballo desbocado en la feria. María se apartó, ajustándose la blusa con manos nerviosas, y murmuró: «Vete a dormir, Juan. Mañana hablamos». Salí tambaleante, subiendo las escaleras con la cabeza dando vueltas, pero en mi cama el sueño no llegó fácil. Reviví el momento una y otra vez, sintiendo un nudo de culpa mezclado con una excitación nueva que me mantenía despierto hasta el amanecer. Al día siguiente, el sol entró furioso por las persianas, y bajé a la cocina donde Lupita preparaba café negro y fuerte, con ese aroma que llena la casa como un abrazo matutino. María llegó puntual, como si nada hubiera pasado, con una falda ligera que ondeaba al caminar y una blusa fresca que acentuaba su postura erguida. «Buenos días, Juan. ¿Listo para la clase?», preguntó con una sonrisa profesional, pero sus ojos evitaban los míos por un segundo de más. Nos sentamos en el cuarto de estudio, y el aire estaba cargado de una electricidad invisible. Cada vez que se inclinaba para señalar una línea en el libro, su aroma a jazmín fresco me envolvía, y mi mirada se desviaba involuntariamente a la forma en que la tela se tensaba sobre su figura, revelando contornos que ahora conocía de cerca. Intentamos enfocarnos en la literatura, pero las palabras de los poemas sonaban diferentes. Hablábamos de pasiones prohibidas en las novelas, y yo sentía que describíamos nuestra propia situación. «Mira, Juan, en esta historia el protagonista lucha contra un deseo que lo consume», explicaba ella, su voz baja y vibrante, mientras su rodilla rozaba la mía bajo la mesa por accidente, enviando una corriente que me hacía apretar los puños. Respondí con un nudo en la garganta: «Sí, maestra», como si el fuego lo quemara por dentro. Las clases se volvieron un juego de tensiones, con toques sutiles que fingíamos ignorar, pero que avivaban la chispa. Pasaron unos días, y el cielo se nubló de repente, como si el trópico decidiera desatar su furia. Una tormenta se acercó rugiendo desde el golfo, con vientos que doblaban las cañas como si fueran hierba tierna y truenos que retumbaban como cañonazos en la distancia. Estaba en el patio ayudando a Lupita a resguardar las sillas cuando María llegó para la clase vespertina, pero el aguacero estalló antes de que pudiéramos entrar. «¡Corre, Juan! ¡A la bodega!», gritó ella, y nos refugiamos en el viejo almacén de caña al fondo del terreno, donde el olor a azúcar cruda y madera húmeda nos envolvió. El viento aullaba fuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina como miles de tambores, y el espacio estrecho nos obligó a estar cerca, hombros rozándose en la penumbra. «No tengas miedo, Juan. Yo te protejo»,
dijo ella con una risa nerviosa, pero su mano buscó la mía en la oscuridad, entrelazando dedos con una calidez que calmaba el estruendo exterior. Nos sentamos en un montón de sacos vacíos, y el aislamiento nos hizo hablar de cosas profundas. Me contó más de su viudez, de las noches solitarias en su casita donde el silencio pesaba como una manta pesada, y cómo a veces soñaba con alguien que la hiciera sentir deseada de nuevo. La vida te quita, pero también te da oportunidades inesperadas, murmuró, su aliento cálido cerca de mi oreja. El deseo surgió como un relámpago. La besé de nuevo, esta vez con más urgencia, mis labios bajando por su cuello expuesto, saboreando la sal de su piel bajo la tormenta. Sus manos se posaron en mi espalda, atrayéndome, y exploré con dedos curiosos las líneas de su cuerpo, sintiendo la redondez firme de sus glúteos a través de la falda empapada, la tersura de sus muslos que se abrían ligeramente bajo mi toque. Nos dejamos llevar por el momento, cuerpos uniéndose en un ritmo prohibido que me hacía sentir vivo por primera vez, como si el trueno exterior resonara en mi interior. No llegamos al final, pero las sensaciones fueron abrumadoras. Un jadeo compartido, un roce que prometía más, hasta que la tormenta amainó y nos separamos, con rostros enrojecidos y promesas no dichas en el aire. Desde entonces, la culpa me carcomía como un gusano en la fruta madura, pero la adicción era más fuerte. Cada encuentro con María me hacía anhelar más, como un sediento en el desierto. Ella confesaba su propia soledad en susurros durante las pausas, creando un lazo que iba más allá de lo físico, un vínculo de almas heridas que se encontraban en la clandestinidad. Empecé a mejorar en los estudios, motivado por complacerla. Escribía poemas sobre ríos turbulentos y pasiones ocultas bajo la superficie, y ella los leía con ojos brillantes, corrigiendo con ternura. Tienes talento, Juan. Solo necesitas canalizar esa energía. Pero los secretos no duran en un pueblo chico. Lupita, con su ojo agudo de quien ha visto mucho en la vida, empezó a notar mis salidas nocturnas. Una vez, me vio escabullirme en la moto hacia la casita de María, un ranchito humilde al borde del camino de tierra, rodeado de manglares que susurraban con la brisa nocturna. Llegaba bajo la luna llena, que iluminaba el sendero como un farol plateado, y ella me esperaba en la puerta, con un camisón ligero que delineaba sus formas en la oscuridad. «Entra rápido, antes de que alguien te vea», susurraba, y adentro, en la cama sencilla con sábanas frescas, repetíamos los encuentros. Sus curvas expuestas a la luz de una vela, piel caliente que se arqueaba bajo mis caricias, envolviéndome en un mundo de sensaciones prohibidas que me dejaban sin aliento. Lupita no dijo nada al principio, pero sus miradas se volvieron inquisitivas, como si oliera el peligro en el aire. Yo seguía adelante, dividido entre el remordimiento que me asaltaba al amanecer y el anhelo que me impulsaba de nuevo hacia ella. Las clases diurnas eran una máscara de normalidad, pero por las noches, en su casa, el deseo se desataba en toques más audaces, exploraciones que me enseñaban sobre el placer y la vulnerabilidad. Escribía más, versos sobre corrientes ocultas en los ríos veracruzanos, metáforas de amores que fluían en secreto, y María los alababa, fomentando mi progreso académico como un bálsamo para nuestra transgresión. Una tarde, después de una clase intensa donde sus elogios me hincharon el pecho de orgullo, salí al patio a refrescarme, sintiendo el sol poniente teñir el cielo de naranja, y allí estaba Lupita, regando las plantas con una manguera que goteaba rítmicamente. Me miró de reojo, y supe que algo tramaba. El rumor empezaba a cocerse en su mente, listo para hervir. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las hojas de los plátanos en el jardín, y Lupita dejó caer la manguera con un chapoteo sordo, girándose hacia mí, con una expresión que mezclaba preocupación y astucia campesina. «Juanito, he visto cómo sales a hurtadillas por las noches, como un gato en busca de aventura», dijo en voz baja, secándose las manos en el delantal manchado de tierra. Su tono no era acusador, sino advertidor, como el de una tía que sabe más de lo que dice. Me quedé paralizado, el pulso acelerándose bajo la piel, mientras negaba con la cabeza: «Solo voy a dar vueltas, Lupita, nada más». Pero ella sacudió la cabeza, sus ojos entrecerrados como rendijas en una puerta vieja. «Cuidado, mijo. En este pueblo las paredes oyen y las lenguas cortan como machetes afilados».
Esa sospecha me siguió como una sombra alargada durante el día, pero no pude resistir el llamado de María. Esa noche, monté en la moto y crucé el camino empedrado bajo un cielo estrellado que parecía espiarnos, llegando a su ranchito, donde la luz de una lámpara solitaria parpadeaba como un faro en la niebla. Ella abrió la puerta envuelta en un rebozo ligero, su figura silueteada contra el interior cálido, y me arrastró adentro con un beso urgente que borró cualquier duda. Exploramos con una pasión renovada, mis dedos recorriendo las líneas amplias de sus caderas como un explorador en terreno desconocido, bajando por la planicie suave de su vientre que se contraía bajo mis labios, hasta unirnos en un éxtasis que nos dejó jadeantes, cuerpos entrelazados en un nudo de sudor y suspiros. «Esto es más que deseo, Juan», murmuró ella después, su voz un hilo de seda en la quietud, mientras yo sentía que el amor se enraizaba en mí, como una caña en tierra fértil. Regresé al alba, con el rocío pegándose a mi ropa, pero la culpa ahora era un peso constante, como una piedra en el zapato que no se quita. La tensión escaló cuando recibí una llamada de mis padres. Don Pedro, con su voz ronca por el teléfono, anunció: «Volvemos en unos días, mijo. El negocio en Xalapa se cerró antes. Prepárate para rendir cuentas». El anuncio me heló la sangre, pero en lugar de detenerme, avivó el fuego. No podía parar, como un adicto que sabe que la próxima dosis podría ser la última. En la clase siguiente, María y yo fingimos normalidad, pero bajo la superficie bullía el secreto. Mientras explicaba un poema sobre amores imposibles, su pie rozó el mío bajo la mesa, un gesto que me hizo apretar los dientes para no reaccionar. Entonces, llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Rebuscando en un cajón viejo de la casa, encontré cartas amarillentas de mi abuela, mencionando a una prima lejana que se casó en el pueblo vecino. El nombre saltó como un trueno. María era esa prima. Un lazo familiar distante pero real con doña Carmen, haciendo nuestro enredo un tabú aún más profundo, como cavar en tierra sagrada. Se lo confronté esa tarde en su casa, mi voz temblando. «Maestra, ¿por qué no me dijiste? Esto nos hace familia lejana». Ella palideció, sus ojos llenos de un remordimiento antiguo. «No quería complicarlo más, Juan, pero el corazón no entiende de árboles genealógicos. Ese secreto nos unió y nos separó al mismo tiempo, intensificando cada encuentro con un sabor agridulce de lo prohibido. Los riesgos se multiplicaron. Un mediodía, escapamos al cañaveral, donde el sol ardía como un hierro al rojo, pegando la ropa a nuestros cuerpos como una segunda piel. El sudor corría por su cuello, bajando hacia el valle entre sus formas plenas, y su falda se levantó con la brisa, revelando piernas torneadas que brillaban como bronce pulido, curvas tentadoras que me invitaban a perder el control. «Te deseo tanto, maestra, pero ¿y si nos pillan?», susurré, mi aliento caliente contra su oreja. Ella respondió con un beso feroz. «Calla y siente, mi Juan». Y cruzamos límites una vez más, cuerpos fusionándose en el calor del mediodía, sensaciones abrumadoras de placer que se mezclaban con oleadas de culpa, como un río revuelto por la tormenta. Los rumores se extendieron como maleza en el campo. Un vecino, el viejo don Chucho, juró haber visto mi moto estacionada cerca de su ranchito una madrugada, y las chismosas del mercado empezaron a cuchichear en la plaza, con miradas que me seguían como flechas. María comenzó a dudar, sus caricias volviéndose excitantes. «Esto nos destruirá, Juan, si sale a la luz». Pero el deseo siempre ganaba, arrastrándonos a momentos robados donde su cuerpo maduro y curvilíneo me enseñaba lecciones de ternura, no solo de pasión. Cómo un toque suave en la espalda podía calmar un alma agitada, o un susurro en la oscuridad podía sanar heridas invisibles. Sentía amor real ahora, no solo lujuria. Era como si ella me moldeara, convirtiéndome en alguien mejor. Mis calificaciones subieron como la marea alta. Me preparaba para los exámenes con una dedicación que sorprendía incluso a mí, resolviendo problemas de matemáticas que antes me parecían jeroglíficos y escribiendo ensayos sobre temas profundos, inspirados en nuestras charlas nocturnas. Pero el drama emocional me dominaba, como una nube negra que no se disipaba. Noches en vela pensando en el futuro, en cómo este lazo podía romperse en cualquier momento. Lupita, finalmente,
Me acorraló en la cocina una mañana, con el olor a tortillas frescas llenando el aire. He oído cosas, Juanito. Ese vecino habla de ti y la maestra. Termina esto antes de que tus padres se enteren y el escándalo explote como un petardo en la fiesta patronal. Intenté ignorarlo, pero el conflicto crecía como una bola de nieve rodando cuesta abajo. María y yo nos encontramos en lugares más osados, como el río al atardecer, donde el agua murmuraba secretos y sus formas se reflejaban en la corriente, invitándome a sumergirme en ellas. No podemos parar, ¿verdad?, le dije una vez, mis manos explorando la curva de su cintura. Ella negó con la cabeza, sus ojos ardiendo. No, mientras el corazón lata así. El pueblo entero parecía susurrar a nuestras espaldas, y cada mirada cómplice en las clases se volvía un riesgo calculado, un juego de ruleta donde la bala podía dispararse en cualquier giro. Mis padres regresaron inesperadamente esa misma semana, el camión traqueteando por el camino polvoriento antes de lo previsto, y doña Carmen irrumpió en la casa con bolsas de compras, su mirada aguda captando de inmediato una tensión en el aire durante la clase que María impartía en ese momento, notando cómo nuestros ojos se cruzaban con una complicidad que no podía ocultarse. Sus bolsas cayeron al suelo con un ruido sordo, esparciendo frutas y paquetes por el piso de baldosa, mientras su expresión se endurecía como arcilla secada al sol. «¿Qué pasa aquí?», exclamó doña Carmen, su voz cortante como un machete nuevo, irrumpiendo en el cuarto de estudio donde María y yo nos congelamos en medio de una explicación sobre versos románticos. Sus ojos, afilados por años de vigilar el negocio familiar, barrieron la habitación y se clavaron en nosotros, captando el aire espeso de secretos no dichos y el rubor que subía por mis mejillas. María se levantó con dignidad, alisando su falda con manos firmes, pero yo sentí el mundo derrumbarse, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de jarabe veracruzano que no para. Esa noche, la confrontación estalló en la sala principal, con las luces tenues de las lámparas proyectando sombras largas en las paredes adornadas con fotos de la familia. Don Pedro se sentó en su sillón favorito, cruzado de brazos, su bigote fruncido en una línea de desaprobación, mientras doña Carmen me acribillaba con preguntas que caían como gotas de lluvia en tormenta. «¿Cuánto tiempo lleva esto, Juan? Encontré una nota en tu cuarto con su letra y el olor a jazmín que traes pegado como culpa». Negué al principio, balbuceando excusas torpes sobre clases extendidas, pero las evidencias eran como huellas en el barro fresco, un mechón de su cabello negro en mi almohada, un poema arrugado que hablaba de amores escondidos. «Es una vergüenza», rugió mi padre, su voz retumbando en la casa vacía. «Esa mujer es familia lejana de tu madre, ¿lo sabías? Y tú, comportándote como un animal en celo». María fue despedida esa misma madrugada. Doña Carmen la enfrentó en el porche, bajo un cielo que empezaba a clarear con tonos rosados, y le espetó: «No vuelvas por aquí. Has traicionado nuestra confianza». Vi desde la ventana cómo María montaba en su moto, su espalda erguida pero hombros caídos, desapareciendo por el camino empedrado sin mirar atrás. Intenté correr tras ella, mi pecho apretado por un dolor que no conocía, pero don Pedro me detuvo con una mano firme. «Basta, mijo. Esto termina ahora». Pasé días en un limbo de rabia y vacío, encerrado en mi habitación, reviviendo cada momento, el roce de su piel bajo la luna, la forma en que sus formas se moldeaban a las mías en la oscuridad, pero ahora todo teñido de un arrepentimiento que quemaba como chile habanero en herida abierta. Entonces llegó la carta, deslizada bajo mi puerta una semana después, entregada por un mensajero anónimo del pueblo vecino. La abrí con manos temblorosas, reconociendo su caligrafía elegante como un trazo de pincel en lienzo. «Juan, mi amor prohibido», empezaba, «no puedo atarte a esto. Llevo en mí un fruto de nuestra pasión, un hijo que nacerá lejos de aquí, en la ciudad donde podré empezar de nuevo, sin arrastrarte al escándalo. Te libero para que crezcas, para que seas el hombre que mereces ser. Recuérdame en los ríos y los cañaverales, pero no me busques. Con amor eterno, María». Las palabras me golpearon como un rayo en seco, dejando un hueco en el pecho que no se llenaba con nada. Un hijo, nuestro hijo, y ella sacrificándose por mi futuro, desapareciendo como niebla matutina sobre el golfo. Busqué por todas partes. Monté en la moto y recorrí los caminos polvorientos hasta su ranchito,
ahora vacío y silencioso, con las ventanas cerradas como ojos ciegos. Pregunté a vecinos, a comadres en el mercado, pero solo obtuve cabezas negadas y murmullos evasivos. Se fue a Puebla, o quizás a México, nadie sabe bien. El pueblo entero parecía conspirar en silencio, y yo regresé derrotado, con el alma hecha trizas, jurándome que no la olvidaría, pero sabiendo que el tiempo erosionaría los bordes afilados del dolor. Ese twist me forzó a cambiar. Ya no era el flojo de antes, sino alguien marcado por una lección cruel. Me sumergí en los libros con una furia nueva, repasando ecuaciones hasta que los números bailaban en mis sueños, escribiendo ensayos que fluían como ríos desbordados, motivado no por mis padres, sino por probar que su fe en mí no había sido en vano. Entré a la universidad en Puebla, no la de Xalapa que soñaban don Pedro y doña Carmen, pero un logro sólido que les sacó una sonrisa forzada, aunque sus ojos aún guardaban un velo de desconfianza. Los años pasaron como estaciones en los cañaverales, sequías de soledad, lluvias de recuerdos que inundaban mis noches. Me gradué con honores en administración, regresando al pueblo como gerente de las plantaciones, manejando números y trabajadores con una madurez que antes me faltaba. Caminaba por los campos al atardecer, el sol tiñendo las cañas de oro, y me detenía junto al río donde una vez nos encontramos, evocando su toque suave en mi piel, las curvas que aún poblaban mis sueños como fantasmas dulces, preguntándome si nuestro hijo tendría sus ojos profundos o mi sonrisa torcida. Este deseo prohibido me enseñó que el amor verdadero va más allá del cuerpo, nos obliga a crecer y respetar límites. Amigos, no dejen que la pasión ciega destruya vidas. Busquen equilibrio, como yo lo hice. Recuerden, errores nos moldean, pero el perdón propio es clave para todos. Gracias por acompañarme en esta noche de confesiones. Suscríbanse para más cuentos que erizan la piel. Comenten qué les impactó y si quieren más dramas mexicanos. Buenas noches, que sueñen con pasiones controladas.